Vamos a leer todos juntos bajo la bendición de nuestro Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuegos en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar que sea Dios bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Maravilloso Dios y Padre Santo Celestial, Señor amado, te damos gloria, honra y alabanza, adoración a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mira, Señor amado, ahora que nos dedicamos, oh Dios, a meditar unos instantes en tu palabra, Señor, mira mi vida, oh Dios eterno, barro en tus manos hoy, Señor, llena mi vida de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta mañana ministrando nuestras vidas. Ministrando, Señor, nuestros corazones, que mientras tu palabra corra, que mientras tu palabra se predica, tu presencia corra con libertad y se rompa toda cadena, se rompa toda atadura, se rompa toda obra del enemigo, Señor, y que tu presencia descienda como rocío, como lluvia a nuestros corazones, trayendo fortaleza, hablándonos, redarguyéndonos, y que arroje los frutos, oh Dios, para lo cual tú la envías, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bien, hermano, puede tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a meditar unos instantes en la palabra de Dios bajo el tema recupera tu identidad. Amén. Cuando hablamos de recuperar, estamos hablando de algo que se ha perdido, que en un tiempo existió, que en un tiempo se tuvo, pero que con el tiempo se fue quedando atrás, que con el tiempo se fue perdiendo, o que quizás dejamos de hacerlo. Amén. Porque la identidad, nos dice el diccionario, que son características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto. Es la que moldea a las personas, lo que determina sus gestos, sus gustos, necesidades, prioridades y acciones. Amén. O sea que la identidad es algo propio que tenemos cada uno. Nadie tiene la identidad que tenemos nosotros, porque Dios a cada uno nos hizo diferentes, nos dio una identidad diferente. Algo que nos identifica a cada uno es completamente diferente. Puede parecerse, tal vez los dones, tal vez alguna cosa que hagamos, pero nunca va a ser igual a como otra persona lo hace o es. Amén. Y cuando hablamos de recuperar, se trata de eso que se tenía y que perdió y que existió, pero que en un momento dado se olvidó y se dejó a un lado. Y por eso es el llamado a recuperar nuestro primer amor, a recuperar la fe, a recuperar la esperanza, a recuperar aquello con lo cual llegamos a la casa de Dios. Cuando nosotros llegamos por primera vez, era emoción, gloria al Señor, era alegría. Madrugábamos más a buscar el rostro de Dios, y no importaba que pasaran las horas, no importaba que pasara el tiempo, nosotros nos deleitábamos en la presencia de Dios. Pero luego de que pasaron los años, como a Pedro, los años fueron crueles, el tiempo fue cruel, porque ya vienen las pruebas, viene el momento de la tempestad, vienen los momentos difíciles, y vamos dejando a un lado eso que nos identificaba, con lo que nosotros nos identificábamos. Amén. Y hablamos en esta mañana del apóstol Pedro. Pedro era un hombre común y corriente como nosotros. Antes de que
Jesús le hiciese ese llamado, él era un pescador, él vivía de la pesca, un hombre sencillo, un hombre también con necesidades como nosotros, pero él tenía esa identidad, pero no sabía que al llegar a la presencia de Dios, la identidad de él era una identidad completamente diferente, porque nosotros antes de venir al Señor teníamos una identidad diferente, pero cuando llegamos a la presencia de Dios nos cambió nuestra identidad, nos dio una identidad nueva, nos dio un llamado y ese llamado es a servirle, amén. Pero ahí en ese llamado es donde nosotros empezamos a desarrollar nuestra identidad cada día en él, amén. Pedro fue un apóstol privilegiado porque fue uno de los que vivió los grandes momentos con Jesús, amén. Fue uno de los que estuvo en la transfiguración, estuvo cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes. Casi siempre la palabra dice, y se llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Siempre fue uno de los que estuvo en las cosas maravillosas que Dios hizo, amén. Él no sabía que el Señor lo llamaba a una identidad diferente. Su identidad estaba escondida en su carácter, porque Pedro era de un carácter muy fuerte, Pedro era muy explosivo, Pedro era uno de los que querían que las cosas se hicieran ya y que como él dijera, pero no sabía que eso que él tenía trabajado por el Señor en su palabra era lo que lo llevaría más adelante a ser el gran líder que Dios quería, porque Pedro fue el gran líder de los 12 apóstoles, amén. Así que esa identidad estuvo escondida todo ese tiempo, y a veces nuestras identidades también permanecen ocultas, porque la verdadera identidad de Pedro estaba oculta en un simple pescador. Por eso no podemos menospreciar a aquel hermano o hermana que tal vez no le miramos como el estudio, que no tiene nada, pero es que esa no es la propia identidad. Dios tiene una identidad para darnos a cada uno, y así como Pedro, también darnos experiencias maravillosas. Así como él vivió grandes momentos con Jesús, Dios también tiene experiencias maravillosas para nosotros cuando vayamos descubriendo nuestra identidad en él, cuando empecemos a identificarnos con el evangelio, cuando empecemos a identificarnos con el maestro. Ahí empezará nuestra identidad, nuestras experiencias en el Señor, amén. Cuando aceptamos el llamado del Señor a seguirle, somos marcados de una manera extraordinaria, porque sus experiencias nos llevan a tener una identidad nueva. Que si venimos nosotros desanimados, salimos animados. Que si venimos nosotros con alguna enfermedad, en el Señor podemos tener la esperanza de que Él nos puede sanar, de que Él hará grandes cosas en nuestra vida, amén. Pero a veces nosotros en las emociones le hacemos promesas a Dios como Pedro. Pedro le había prometido a Dios seguirle, Pedro le había prometido a Dios, a Jesús le había dicho, yo te seguiré, incluso daré mi vida por ti. Y a veces en las emociones le prometemos a Dios también tantas cosas, pero Jesús le estaba diciendo a él, prepárese porque va a venir una prueba, prepárese porque va a venir un momento difícil. Y Pedro dice, no, Señor, yo te voy a seguir, porque es que Pedro no tenía la necesidad de orar en ese entonces, porque estaba Jesús. Si algo pasaba, Jesús lo solucionaba. Si algo sucedía, si alguien se enfermaba, pues Jesús llegaba y sanaba y hacía un milagro, amén. Y a veces nosotros vivimos bajo la sombra de alguien también espiritualmente. No podemos vivir bajo la sombra espiritual de alguien, bajo el fuego de otra persona. Tenemos que tener un fuego propio, tenemos que tener una búsqueda propia nosotros a Dios, amén, sabiendo que es Dios quien va a obrar en cada uno de nosotros, porque en el momento en el que nosotros dediquemos a buscar la presencia de Dios, nuestra vida cambiará por completo y nos daremos cuenta que cosas maravillosas pueden pasar en nuestra vida, que podemos orar y pueden pasar milagros en nuestro hogar, amén. Que no es necesario tal vez que llegue el pastor a ungir absolutamente todo en la casa, no, porque también nosotros tenemos la gracia, amén.
Dios usa a todas las personas. Nuestro pastor es el instrumento que Dios usa, es el siervo de Dios, amén. Y donde Dios se ha glorificado en este lugar de una manera grande y poderosa. Pero en las cosas mínimas y pequeñas de fe, también nosotros podemos en nuestra casa, amén, orarle a Dios y que Dios obre. Pero siempre y cuando en nuestra vida exista la identidad, que yo me identifique con el Señor, que yo crea en el Señor, que yo crea que Él puede hacer milagros, porque si no me identifico con Él, con su palabra, ¿cómo Dios va a obrar un milagro en mi casa? ¿Cómo Dios va a obrar un milagro en mi vida si no me estoy identificando con su palabra? Es necesario en el momento difícil recordar quién es Jesús, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En un momento de todos los que Pedro vivió, los apóstoles, mientras Jesús estuvo con ellos, estaban tranquilos, estaban relajados, pero hubo un momento en el que la historia cambió. Y tal vez nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Dios lo dejó a él que llevara la palabra? ¿Y por qué Pedro lo negó? ¿Por qué pasó esa negación? Vamos a ver, nos dice la palabra, gloria al Señor. Gloria a Dios, que cuando se llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Aquel apóstol que momentos antes, horas antes le había dicho, yo te seguiré hasta dar mi vida, le empezó a seguir de lejos. Y era de noche, amén. Porque es que, hermano, lo que pasó fue que se alejó en la prueba. Le seguía de lejos. Para nosotros poder vencer la tentación, no podemos seguir a Dios de lejos. Él empezó a seguirle de lejos y no pudo vencer el miedo. Miedo a que lo matasen, miedo a que lo tratasen igual que a Jesús, amén. Hasta tal punto de decir, yo no lo conozco, yo no sé quién es Él, yo no sé de qué es que usted me está hablando. Y por eso es que fracasamos, porque en el momento de la prueba nos alejamos y perdemos la comunión que hay entre Dios y nosotros. Si llevábamos un tiempo de oración y madrugábamos y estábamos una hora de rodillas, en el momento de la prueba decimos, no, 5 minutos si acaso. Y nos da sueño, nos duelen las rodillas, nos da pereza, y eso hace que poco a poco ya no tengamos fuerzas para poder avanzar, ya no tengamos la misma fortaleza, porque es que cuando nosotros nos llenamos de Dios y venimos a su presencia y oramos, nosotros somos fortalecidos. Tal vez en ese momento nosotros no nos damos cuenta que Dios nos fortalece, pero después de que ha pasado la prueba, días después decimos, oiga, ¿yo cómo resistí? Porque yo no pensé que yo fuera a salir de ese problema, amén. Yo no pensé que yo lo fuera a enfrentar de esa manera, pero es porque hay una comunión, y eso fue lo que Pedro no hizo. Minutos antes, en el capítulo 15 de Juan, verso 5, gloria al Señor, Jesús le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús nos está diciendo, es que si ustedes permanecen a mí, ustedes pueden vencer la tentación. Si ustedes permanecen en mí, ustedes en el momento de la prueba no van a sufrir, porque aunque se sufra, no lo vamos a sentir. Amén. La palabra dice que empezó a seguirle de lejos, y es el error más común que cometemos. Es normal sentirnos desanimados, es normal sentir que Jesús ya no está ahí, como Pedro, que sintió que ya se quedaba solo y que ya no había nada que hacer, y vamos alejándonos de Dios y vamos perdiendo nuestra identidad. Porque la identidad se recibe cuando tenemos la cercanía con el Maestro. ¿Por qué? Porque ahí es donde le escuchamos, ahí es donde sentimos, ahí es donde Él nos habla y nos dice qué hacer en cada momento. Aunque no lo crea, a veces uno dice, es que tengo un palpitar, tengo ese sentir, que siento que tengo que hacer esto o lo otro. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas, es el Espíritu Santo que nos está guiando y diciendo cuál es el camino correcto que debemos seguir, amén. Y en ese momento Pedro olvidó las tantas revelaciones que escuchó durante todos los 3 años del ministerio de Jesús.
Olvidó que Jesús les había dicho: yo me voy a ir, va a venir un consolador, ustedes tienen que enfrentar pruebas, ustedes tienen que seguir solos en su momento, mientras venga el Espíritu Santo. Él olvidó absolutamente todo. ¿Y cuántas veces, hermano, en esa noche oscura, donde no vemos nada, donde decimos que todo lo está patas arriba, olvidamos también que Dios nos ha dicho: yo estoy contigo? Nos dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, o sea, hasta que Él venga, y si nos vamos, pues hasta que nos vayamos con Él, que esa es la idea, ¿no? No quedarnos, gloria al Señor. En su momento Él olvidó todas esas revelaciones y no entendía que su identidad tenía que estar marcada. Si Pedro no hubiese pasado por esa prueba, no hubiese entendido que sus fuerzas dependían de Dios. Si Pedro no hubiese pasado por ese momento donde él tuvo que llorar amargamente y vivir su proceso, él no entiende que hay un Dios del cual él tiene que depender, y que si queremos dar un fruto, que si queremos ver algo mayor, es en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es de otra manera. Pero él no lo entendía. Él decía: ¿yo ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? A este lo van a matar, y que Él era el que nos iba a salvar. Entonces, ¿por qué dudar de Jesús? ¿Por qué dudar de Dios? ¿Por qué dudar de la presencia del Espíritu Santo en ese momento? Cuando estamos a solas, cuando a veces lloramos, cuando a veces decimos: Señor, ¿qué hago? ¿Dónde estás? Él olvidó en ese momento todo, porque su falta de oración lo llevó a desviarse de la promesa hecha antes que inició la prueba. Y mire que Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 37, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Marcos capítulo 14, verso 37 dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, les dijo: hay que orar, hay que vigilar. Pero Él los dejó ahí y se fue. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. No se estaban preparando para la prueba que les había de venir, porque Jesús sabía lo que se venía, y Jesús sabía que lo iba a negar. Jesús sabía que no iba a estar ninguno de los que decían ser sus amigos, amén. Pero lo que hicieron en ese momento fue dormir. No se prepararon espiritualmente para soportar el momento culmen, donde en el momento de la prueba se vería la promesa de Jesús, amén, de que Él estaría con ellos, de que Él los ayudaría. Pero es que ellos se durmieron. Él no oró, y antes de venir una prueba, Jesús nos anuncia y nos dice: va a venir una prueba, hay que prepararse. Nunca la prueba va a venir sin antes Dios avisarnos, sin antes Dios, a Él no nos va a dejar ahí a tientas, no, pero de nosotros depende. Miren lo que pasó con el rey David cuando no hizo lo que tenía que hacer en un momento de prueba. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11, gloria al Señor, aleluya. Segunda de Samuel capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Ese era un tiempo en que todos los reyes salían a la guerra, en que ellos tenían que pararse en línea de batalla y pelear cada uno y llevarse cada uno la victoria. Pero ¿qué pasó? El rey David tenía los mejores hombres, ¿sí? El rey Joab era el general del ejército y era el que mejor manejaba las armas, no mejor que el rey David, pero Dios lo respaldaba ahí. Y aquí era una batalla, una pelea del rey, no del ejército. Y mire que él envió a Joab y todo Israel salió. Se fue el pueblo, no el rey, el que debía estar encabezando. Él se quedó en Jerusalén. Obtuvieron la victoria en la guerra, pero
fue la caída del rey David, porque dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho. O sea que David no estaba orando, David no estaba cantando a Dios, David no estaba buscando el rostro de Dios, estaba durmiendo. Y cuando nos dormimos, hermano, obtenemos el fracaso en nuestra vida. Cuando nos dormimos espiritualmente, nosotros no vamos a poder levantarnos, no vamos a poder continuar adelante. Si seguimos al maestro de lejos, nuestra identidad evangélica se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar palabras, porque vamos a tener actitudes que no van acorde a lo que nosotros somos. Amén. Y no vamos a poder resistir que me juzgaron, que me dijeron, que hicieron esto. No lo vamos a poder resistir, porque todo eso es parte de la prueba. A veces creemos que la prueba solamente es que se destruyó la casa y me dejó sin nada. No, hermanos. La prueba también es la crítica, la persecución. La prueba es que difamen a las personas, amén, que incluso que no nos saluden, que nos hagan mala cara. Todo eso es prueba. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter, para saber de qué estamos hechos y para saber si estamos cimentados en Dios o en el hombre. Amén. Si venimos a la iglesia por Dios o por el hombre. Yo no voy porque la hermana no me saludó. No, hermano, eso no es un momento para morir, pero sí va formando nuestro carácter y nos va haciendo fuertes. Amén. ¿Por qué? Porque la estabilidad espiritual nos lleva a aferrarnos a la roca inmovible en el momento de la tempestad. Amén. Así que si seguimos de lejos al maestro, nuestra vista espiritual se nubla. Ya no vamos a ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Ya no vamos a ver que la bendición está ahí cerquita a 5 pasos. Y están los 5 pasos y retrocedemos porque ya no queremos avanzar, porque ya no vemos la bendición y ya no podemos entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y no podemos hacer su voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro no guardó su corazón. Pedro lo que tenía en ese momento era miedo. Y el miedo nos paraliza ante cualquier circunstancia, cual sea que sea, ante cualquier circunstancia el miedo nos paraliza y nos paraliza espiritualmente y ya no somos capaces de decirle a alguien, venga, Dios puede hacer un milagro en su vida, Dios puede... No, ya no. Y no hacemos pacto como lo hizo Job. Nos vamos desviando del camino. Vamos a ir a Job, capítulo 31, gloria al Señor. Aleluya, puede alabarle y glorificarle. Aquí no está prohibido alabar al Señor. Job, capítulo 31, miren lo que él dice. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Mira que él más adelante dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? Péseme Dios en ese momento de la prueba porque yo hice pacto con mis ojos y yo no miré otra cosa, yo no miré a los Baales, porque en el momento de la necesidad económica escuchamos las voces por ahí que dicen, venga, juegue chance, venga, juegue la lotería. Mire que eso le ayuda, usted se lo gana, amén. Usted tiene 1000 oportunidades para ganar y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nos identifiquemos con Él, que tengamos una identidad plena en Él. Porque Job dijo, Dios puede pesarme, yo sé que no es porque los amigos le decían, es que usted está así porque pecó. Y mire que él dice, no, yo he sido íntegro, yo no he mirado lo que no tengo que mirar, yo he guardado mi corazón, he guardado mis ojos, yo me he guardado completamente y péseme Dios y conocerá mi integridad. Amén, aleluya. Así que en el momento de la prueba, hermanos, no se aleje de Dios. Aunque no sienta que Él esté ahí, no se aleje. Aunque nadie le diga adelante, no se aleje. Dios está con usted. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo es que Pedro se quedó en el lugar equivocado. Amén. Dice la palabra que él llevaba más de 1 hora y que otra criada lo miró.
¿Por qué en el lugar equivocado? Mire que la casa en ese tiempo del sumo sacerdote existían todos los que rechazaban a Jesús y por ende pues Jesús fue allá porque lo querían matar, amén. Y todos los que estaban ahí negaban todo lo que Jesús hacía y por eso él fue y se acercó con personas equivocadas. Mire que a veces hasta en el evangelio, gloria al Señor, hay personas con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, con quien hablamos, con quien nosotros nos juntamos, porque dañan nuestro testimonio. Y Pedro, aunque él no estaba haciendo nada malo, Pedro no fue a hacer nada malo, pero el hecho de estar ahí hizo que negara quién era él. Y a veces en la universidad, a veces con los amigos, a veces en el trabajo, queremos ser aceptados por la sociedad, queremos ser aceptados por quienes están a nuestro alrededor, que para que no nos rechacen. Y nosotros empezamos a cambiar esa identidad. Entonces la falda que teníamos larga la empezamos a apretar, la empezamos a coger dobladillo de la rodilla para arriba, gloria al Señor, porque queremos ser aceptados por la sociedad. Cuando nosotros debemos tener es la aprobación de Dios. Cuando nosotros queremos la aprobación de Dios, nuestras convicciones no van a cambiar. No va a cambiar nada en nosotros porque estamos cimentados en Dios. Amén. Pedro llegó y se revolvió con personas que estaban ahí en el patio. Cuando todos los que estaban ahí conspiraban contra Jesús, contra los cristianos, contra su palabra, amén, y se volvió uno más de ellos. Por eso aquel que se identifica con Cristo y su evangelio no puede permanecer en lugares equivocados. Nosotros no podemos ir a lugares donde nuestra identidad se ve amenazada o incluso perdida, amén. Porque el hecho de que Pedro encontrarse en aquel lugar supuso un acto de desobediencia al Señor, amén. Al juntarse con los enemigos de Jesús, y ese fue el primer paso a la negación. Cuando sabemos que algo está mal y lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios, a su palabra, y eso hace que una mentira nos lleve a otra mentira, porque no podemos tapar esa mentira con la verdad. No, toca una mentira sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que estalla, amén. ¿Y cuántas veces también nos equivocamos de lugar? Porque queremos que la sociedad nos acepte, porque nos da miedo que nos digan usted es cristiano, usted es evangélico, usted es un aleluya. Nos da miedo que la sociedad reconozca que somos diferentes. Pero hay algo en nosotros y es que aunque como Pedro neguemos, eso está marcado en nosotros. Hay gente que dice, es que usted tiene un algo que no sé qué es, no sé qué tiene, pero parece cristiana, parece que usted es de Dios, parece que usted es diferente, porque es que Jesús había marcado esa identidad en Pedro, había dejado su huella, y Pedro decía, yo no lo conozco, yo no sé quién es él, pero hablaba como él, vestía como un Galileo, tenía un lenguaje completamente diferente, porque tal vez todos estaban ahí en la fogata haciendo recocha, a como todos conocemos que en el mundo se hace, diciendo palabras oeces o algo, y Pedro ahí queriéndose meter. Y yo me imagino a Pedro sintiéndose raro, extraño, es que no le correspondía, ese no era el lugar en el que él debía estar, amén, porque la palabra nos habla que Juan también le siguió. Juan fue el que más cerca estuvo de Jesús en todo ese proceso, pero no nos habla que él estuvo ahí, porque el que relata eso es Juan y dice, él estuvo de lejos mirando cómo Pedro perdía la identidad en un momento de debilidad, amén, en ese momento en el que quiere que la sociedad lo acepte. Mire lo que nos dice en Santiago capítulo 4 verso 4. Nos dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. ¿Y nosotros somos amigos de quién? Nosotros venimos a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Nosotros no venimos a agradar al hermano, a la hermana, no, nosotros hemos venido a agradar a Dios y queremos hacernos amigos de Dios, porque si nos hacemos amigos de Dios es ahí donde nuestra identidad llega a un lugar, a un lugar diferente, a una escala diferente, que si nosotros nos daba pena antes hablar, gloria al Señor, pues aquí Dios nos hace una identidad nueva y nos hace hablar y nos hace cantar y nos hace abrir nuestros labios, aunque muchas veces no queremos, pero esa identidad va cambiando en nuestras vidas, amén, porque es ahí en el momento de la prueba
Es ahí en el momento del miedo, cuando Dios está buscando almas estables, hombres y mujeres, que en el momento de la prueba, que en el momento de la muerte le digamos, yo te conozco, yo hablo tu palabra, porque van a llegar esos momentos en que como Daniel van a salir edictos que usted no puede hablar. Mire que en otros países la palabra no se puede hablar con libertad, tienen que hacerlo de una manera escondida, amén, pero hay muchos que han muerto por la palabra de Dios. Y cuando estamos en el lugar correcto, con personas correctas que tienen la identidad marcada, cimentada en la presencia de Dios, no importa las burlas, no importa nada, dicen yo soy cristiano, yo soy evangélico, porque eso es lo que hacemos en evangelismo cada que salimos a las calles. Hay gente que se burla, hay gente que señala, hay gente que critica, pero hermanos, si nosotros nos basamos en eso, entonces nadie hablaría la palabra de Dios, pero nosotros hemos creído que hay un Dios poderoso y que la recompensa viene es de Él, no del hombre, amén, gloria al Señor, aleluya. Por eso también del lugar equivocado debemos hablar de las amistades. Porque no todas las amistades, así sea de la iglesia, nos llevan a la presencia de Dios. No todo el que se acerca le va a decir, venga, usted puede, siga adelante. No, hay unos que se acercan a cizañar el corazón, hay otros que se acercan a desanimar. Eso no vayamos hoy a curso, el pastor no está. ¿Para qué ir? Amén. Hay personas que se acercan solamente a causar daño espiritual, a robarle lo que el otro tiene. Si el otro tiene ganas de ir allá a cantar, uy no, usted canta muy feo, ¿para qué se para allá? Amén, eso es lo que pasa. Entonces esas amistades hay que empezar como en un coladorcito, empezar a colar. ¿Qué amistad me acerca a la presencia de Dios? ¿Qué amistad me ayuda a ser quien soy en el Señor? Que si esta hermana me dice camine, oramos de 3 a 4 de la mañana, amén, yo voy a orar. Pero no, hermano, eso no madruguemos a orar. Eso no levante a las 4, que eso es muy duro, hace mucho frío. Hermanos, no podemos acercarnos a personas que van a robar nuestra alegría, amén. Porque es que esa es la identidad que Dios quiere, que nos identifiquemos con personas que le amen a Él también y que tengan esa identidad marcada en su vida para que no se pierda. Porque nuestra falta de identidad nos hace vulnerables. Y es ahí donde debemos reconocer que dependemos de Dios. Y que si no vino el amiguito y la amiguita, pues venimos nosotros pues a buscar a Dios. Amén. Vamos a ver a un hombre que en su momento dado, gloria al Señor, creo que lo hablábamos el viernes, pero lo vamos a traer a colación en este día. Vamos a hablar de Moisés. Un hombre que perdió la identidad. Amén. Cuando el Señor lo llama, gloria al Señor, creo que está en Génesis 22, gloria al Señor. Moisés llegó al Horeb, pero llegó en un momento de desierto. Amén. Moisés no llegó en un momento bueno, no llegó en el momento de la bendición, no llegó en el momento en el que, estaba todo bien. Porque cuando está todo bien, hermanos, nosotros queremos seguir a Dios. Cuando está todo bien, nosotros le damos gracias a Dios. Cuando está todo bien, todo en nuestra vida marcha bien. Nosotros podemos alabar, nosotros podemos bendecir, nosotros podemos glorificar a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa después de que ha pasado un tiempo en el desierto? Amén. Mire que en el libro del Éxodo capítulo 6, Dios comisiona a Moisés, pero dice comisiona a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés dice, es que ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Mire que después de 40 años en el desierto, Moisés dice, no, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Mire que yo no sé hablar, Señor. Él había perdido la identidad que tenía como hebreo cuando salió de Egipto. Salió huyendo, pero él se identificaba con Dios. Él sabía que él era hebreo, que fue formado por los egipcios, por la hija de Faraón, pero sabía en su corazón que era hebreo y que ser hebreo llevaba una carga diferente, que los hebreos conocían a Dios, los hebreos sabían de Dios, conocían de sus milagros, aun cuando estaban en esclavitud, dice la palabra, ellos clamaban. O sea que si clamaban, tenían una esperanza de que Dios llegara
llegase con la respuesta algún día. Pero mire que él dice, yo no sé, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Y tal vez usted diga, ¿quién soy yo para ir a las calles? ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para cantar? Hermanos, es que cuando llegamos aquí, Dios va cambiando esa identidad. Y no podemos, como Moisés, porque dudamos de nosotros mismos, dejar que nos gane el miedo y decir, no, Señor, yo no voy. No podemos dejar eso, porque cuando Moisés pasó por el desierto, Dios le estaba formando, era el carácter, para después enfrentarse a todo un pueblo que muchas veces quiso apedrearlo, muchas veces quiso matarlo, solamente porque no tenían pan, porque no tenían agua, pero ese fue el carácter que Dios formó en el desierto, en la prueba, y él perdió esa identidad, pero Dios se la recupera y Dios se la da en el momento en el que lo comisiona. Pero si Moisés hubiese sido otro, que hubiese permanecido en oración en ese desierto, yo creo que la respuesta de Moisés hubiese sido diferente para Dios. No hubiese sido quién soy yo, hubiese sido heme aquí. Y hubiese sido Moisés solo, amén. Y no tenía que ir un Aarón a hablar y Moisés acá con la vara, porque así pasó. Moisés se quedaba callado, Aarón hablaba, pero quien llevaba el liderazgo, quien Dios había llamado, era Moisés, amén. Por eso, hermanos, no podemos dejar de escuchar la voz de Dios, no podemos dejar de buscarle aún en el desierto, porque es que ahí es cuando Él pone a prueba lo que hay en nuestro corazón. El desierto es el lugar de capacitación que nos da ese paso para el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos finalizando, hermanos, no se preocupe. Glorifique a Dios. Gloria a Dios. Y no olvidemos las promesas de Dios. Amén. No podemos olvidar quiénes somos, porque amén. Pedro olvidó quién era. Pero mire que Pedro había negado al Señor y Pedro volvió atrás. Pedro volvió a su pasado, y a veces nosotros, porque sentimos que pecamos, porque sentimos que no hemos orado, nos desanimamos mucho más. Mire que en el Evangelio de Juan, gloria al Señor, el Señor le confirma el llamado y le dice, sígueme. ¿Por qué te quedas atrás? Porque yo me imagino que Pedro le daba pena, imagínense, negó al maestro, dudó del maestro, y después que el maestro resucitó, ahí se le presenta, yo me morí la pena, ¿no? Yo hago un hueco en la tierra y me escondo. Pero Pedro no podía hacer eso, y no podemos hacer eso porque no podemos escondernos de la presencia de Dios, amén. Pero mire que dice, cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire que las tres negaciones fueron también aquí en este momento por tres actos de amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros negamos al Señor con alguna actitud, nosotros tenemos la posibilidad de venir a su presencia y como Pedro decirle, tú lo sabes todo. Pedro le decía, tú lo sabes todo, yo sé que te negué, yo sé que te fallé, pero sabes que te amo. ¿Por qué? Porque estaba aceptando el llamado de Dios a identificarse nuevamente con Él. Porque todas las mañanas de Pedro, después de que negó al Señor, no fueron iguales. Yo me imagino que cada que amanecía y cantaba ese gallo, Pedro, yo negué al Señor, llorando, hermano, porque la conciencia no lo dejaba, la conciencia no lo dejaba tranquilo, que había desperdiciado un llamado, que había negado a su Señor, a quien Él le había prometido seguirle. Pero el Señor viene también de mañana y dice, porque dice que cuando estaban en la mañana, dice, era de madrugada, cuando Él se les apareció a ellos en capítulos anteriores, amén, cuando Él se les aparece a sus discípulos. Pero en este momento yo me imagino el Señor restaurando a Pedro, y Pedro escuchando el gallo y en su corazón diciendo, yo lo negué, y el Señor diciéndole, ¿me amas? ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué al canto del gallo?
¿Por qué no el canto de otro animal o de otra cosa? Gloria al Señor. Y encontré algo muy bonito que quiero compartirles, que me pareció muy interesante, porque el gallo tiene 7 reglas. Amén. Y quiero compartírselas en esta mañana. La primera: el gallo se levanta temprano e inmediatamente emprende su tarea, la tarea que Dios le ha confiado. Fíjense que el gallo madruga tempranito a ejercer lo que Dios le comisionó. Lo primero que hace es dar el primer grito como un grito de alabanza, agradeciendo a Dios otro día, como dijo el salmista: de madrugada te buscaré. Segundo, el gallo no se niega a cantar porque existen ruiseñores. Hace lo que puede, lo que mejor sabe hacer, porque todos tenemos una tarea diferente que hacer para el Señor. Muchos harán lo que tú debes hacer. Lo importante no es que otros lo hagan mejor que tú, sino que tú hagas lo que Dios te dijo que hiciera. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Regla número 3. El gallo sigue cantando, aunque nadie lo anime ni se lo agradezca. En realidad, pues no espera que nadie lo haga. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro deber es agradar a Dios y no a los hombres. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón, aunque nadie nos lo agradezca o reconozca. Dice Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién agradamos, hermano? Regla número 4. El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero muy necesaria. No es fácil amonestar a la gente para que se levanten y busquen de Dios, mucho menos de madrugada bajo una sábana calientita. Pero cuando Dios nos manda hay que obedecer, porque no lo hacemos por gusto, sino para la salvación de los demás. Hay que esforzarlos para que puedan entrar al reino. Jesucristo dijo en una de sus parábolas en Lucas 14:23, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Regla número 5. El gallo proclama buenas noticias, que acaba de amanecer. Ante ti tienes por estrenar un nuevo día, lleno de magníficas oportunidades. Yo creo que es una despertar y nosotros queremos mandarlo lejos. Pero el gallo, ese es el trabajo que Dios le encomendó. Levántense. Gloria al Señor. Regla número 6. El gallo es fiel cumplidor de su tarea. Se puede contar con él porque nunca falla. Es un excelente centinela. Seámosle fiel al Señor. Permitámosle que Él vea en nosotros a una persona con quien Él puede contar. No importando lo poco que sea, Él estará con nosotros y podrá contar para ponernos en sus asuntos mayores. Dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y regla número 7. El gallo nunca se queja de tener que hacer siempre lo mismo. ¿Por qué molestarnos de hacer lo mismo? Si es a lo que Dios lo ha llamado a usted, amén. Mire que Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, ya no volvió a ser el mismo. Ya tuvo ánimo de pararse ante una multitud y decir: a ese Jesús que ustedes mataron, ese es el que nos va a salvar, ese es el que va a venir. ¿Por qué? Porque recuperó la identidad en el Señor, porque tomó en su corazón la decisión de decir: yo te seguiré. Por eso, hermano, no es momento de seguir donde te quedaste, no es momento de mirar dónde caíste, es momento de levantarse, es momento de volver al primer amor, es momento de recuperar la identidad, es momento de recuperar lo que hayamos olvidado en nuestra vida, porque como Pedro, también el Señor te hace hoy el llamado de saber si le amas, de saber si le quieres seguir, amén. El llamado no vino sino hasta que él reconoció en su corazón que le había fallado al Señor, amén. Por eso yo los invito en esta noche a estar de pie, gloria al Señor. Y que recordemos aquellas reglas que tiene el gallo, y es que cada día él está fielmente a su labor. Así también Dios nos llama a nuestra labor cada día. Yo no sé cuál es la labor que Dios le haya puesto en sus manos.
Si tal vez su identidad se ha visto amenazada en ciertos momentos, tal vez por amistades, tal vez porque como Pedro el miedo ha entrado a tu corazón, porque el miedo nos paraliza, hermanos. Y como Pedro nos da miedo morir, sacrificar, nos da miedo, hermanos, dejar cosas que tal vez nos da miedo experimentar cosas nuevas en el Señor. Olvidando que Él tiene el control de todo, olvidando que Él es el que nos lleva adelante, es el Señor quien te ha llamado, no son los hombres, es la identidad en Dios, no la identidad en el mundo, no la identidad con los hombres, no, porque el hombre no tiene nada que ofrecer, el hombre no tiene nada que ofrecernos. ¿Cómo identificarnos con el hombre si el hombre falla igual que nosotros? El hombre tiene carencias igual que nosotros, y en un momento dado el hombre se alejará, el hombre te dejará solo, el hombre no te va a llevar adelante en tus pruebas, no, en el momento difícil el hombre no te va a sostener, hermano, es Dios quien te sostendrá en ese momento. Pero no mires atrás, no mires tu pasado. Tal vez han habido momentos en los que también hemos olvidado nuestra identidad y hemos olvidado que tenemos un llamado. Hemos tenido actitudes que tal vez han hecho daño a otras personas, tal vez a los mismos hermanos en la congregación, hermano. Pero no es momento de mirar, no es momento de quedarnos ahí, no es momento de lamentarnos por ello, no. Es que el Señor no te juzga. Es que el Señor no mira tu pasado. El Señor mira tu corazón. Cuando Él le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice que Él se sintió triste cuando a la tercera vez le preguntó. Porque Él le decía, tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que yo te he fallado, tú sabes que no he sido el mejor, tú sabes que volví a mi pasado, tú sabes que olvidé mi llamado. Eso le decía a Pedro. Yo olvidé quién soy, yo olvidé quién fui durante 3 años mientras que tú estuviste conmigo. Pero en el fondo Él le dijo, tú sabes que te amo. Y el Señor no lo juzgó. El Señor no le dijo, no, es que por haberme negado ya no vas a ser igual. No, el Señor le comisiona y nuevamente le hace el llamado y le dice, apacienta mis ovejas. Ese es el llamado de Dios en esta mañana. Apacentar esa grey, apacentar nuestras vidas en su presencia. Señor, sabemos que hemos sido débiles en ciertos momentos, que te hemos fallado, que no hemos podido continuar, que hemos querido retroceder y que en ese momento de la prueba te hemos seguido de lejos. Hemos abandonado la oración. Hemos dejado el clamor. Ya no somos los mismos que éramos cuando llegamos a tu presencia. Ya no somos esos mismos que éramos cuando te alabábamos, cuando veníamos a tu presencia y nos quebrantábamos porque sabíamos que tú estabas en medio nuestro. Pero Señor, la prueba, el tiempo, los años como a Pedro también han sido crueles con nosotros. Nuestra alabanza ha cesado, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a avanzar, que nos ayudes a continuar, que nos ayudes a tener esa identidad contigo, que nos ayudes a recuperar ese primer amor. Ese primer amor que tal vez se ha quedado allá en los años. Tal vez se ha quedado en recuerdos de cómo Dios se movía en tu vida, de cómo Dios te usaba en esos días. Pero dice, ya hoy no es igual. Hoy Dios te dice, vuelve a mi presencia.
No te quedes atrás, no te quedes ahí estancado. No, yo no te juzgo, no te quedes ahí. Es momento de levantarse, es momento de continuar, es el momento de avanzar, aleluya. Es el momento de mirar a aquel que traspasaron, aquel que dio su vida por nosotros y que hoy nos fortalece y que hoy nos anima y que hoy nos renueva y que hoy, como a Pedro, también restaura nuestra vida y nuestro corazón. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza por tu palabra, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, oh Dios, por hacernos entender que tenemos una oportunidad más en tu presencia para volver a ti, porque el despertar cada día, Señor, es una oportunidad para venir a tu presencia. Ayúdanos a seguir llevando tu palabra, a identificarnos contigo, Señor. Que así como aquel gallo, Señor, aunque no lo reconozcan, aunque nadie le felicita, aunque nadie le dice nada, también así como Pedro, cada día recordaba su llamado, recordaba su comisión para seguir adelante. Solamente será para tu mayor gloria y honra, Señor. Te adoramos y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.